y vamos a empezar la clase. Gracias, Angeli, por las buenas tardes. Varios ya saludaron, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente. Bueno, sean bienvenidas. Vamos a tener las clases mientras se soluciona la situación mediante Zoom. Yo siempre les voy a compartir en el enlace en el grupo de WhatsApp. Y vamos a seguir comunicándonos, ¿verdad? Directamente aquí y trabajando en sus avances, las preguntas que tengan, pues, y también quiero comentarles que las sesiones se van a convertir en YouTube y las voy a subir al aula, ¿verdad? Entonces, voy a tratar que al día siguiente ya tengan la clase, ¿verdad? Eh, Eso es parte de las bondades de que tengamos las clases de manera virtual. Bueno, hay un primer paso que me gustaría antes de que iniciemos con la clase. Les voy a pedir a todas que escriban, permítanme, van a escribir su nombre completo y su número de cuenta en el chat y entonces de esa manera pues vamos a pasar lista, ¿verdad? Entonces quiero que escriban en el chat su nombre completo y su número de cuenta. Bueno. La semana pasada tuvimos una semana bien completa con varios aspectos, ¿verdad? Que estaban relacionados con lo de internacionalización, con lo de la evaluación entre pares, que ya lo hicieron. Ya ustedes ya pasaron por ese proceso y les decía a sus compañeras que entraron tempranitito tipo 12:10 porque yo les dije que entraran a esa hora y no les expliqué por qué. Es que como tengo otra clase seguida y para poder abrir la sala necesito que termine de cargarse la clase anterior para poderla convertir. Entonces, mientras no sucede eso, se cierra la anterior y se descarga, no puedo empezar una nueva. Entonces me tarda entre 5 a 10 minutos más o menos para eso. Y lo mismo ocurre ahorita, pero como ya no tengo otra clase, pues estoy más tranquila. Pero en el caso de ustedes, normalmente vamos a tener que entrar a las 12:10, ¿verdad? Para que me dé chance de que cargue la anterior clase. Eso ya para que quede claro para ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces en esta clase vamos a enfocarnos en esta calculadora estadística. Es la famosa NetQuest. Ustedes, si por ejemplo, van a tomar a bien eh, calcular cuánto va a ser su muestra, ustedes tienen que agregar aquí el valor de cuántos animales, ¿verdad? No sé, pueden ser 2,000 y cargan la hoja y hacen el cálculo. No sé por qué no. Ah, aquí está, el tamaño de la muestra, miren, 323. Y ustedes tienen que anotar el 50% de heterogeneidad, el 95% de nivel de confianza, el 5% de margen de error. Entonces, esta es una forma práctica de que ustedes pueden obtener su muestra, ¿verdad? Porque este es el tamaño del universo, la población, ¿verdad? Pueden poner, por ejemplo, no sé, se les ocurre 900, dan calcular. Entonces se fijan 270, ¿me dan? Miren. Cambió el tamaño de la muestra. Y entonces de una manera rápida, pero ustedes en una tabla van a tener que colocar eso en su anteproyecto, en el marco metodológico, ¿verdad? Entonces, esta es una forma práctica, pero tienen que citar la fuente, que en este caso sería NetQuest, ¿verdad? Vamos a ver eso también como un ejemplo. ¿Quedó claro esta parte? Lidia, Walkidia, Dolores, Angeli, Jamie. Sí, doctora. Muy bien. Bueno. Hay algo que se nos quedó pendiente de la semana pasada. La semana pasada yo los puse a hacer a ustedes un análisis de artículo. ¿Se recuerdan? Que tenían que describir cada una de las secciones del artículo en el marco metodológico. ¿Se recuerdan, Jamie?
Sí, Muy bien. Entonces mañana ustedes yo les voy a dar los derechos para compartir y mostrar, pero hoy quiero que retomemos la teoría para que mañana quede ya claro todos estos elementos, además de la pregunta de variables, ¿verdad? Que tenemos que dilucidar hoy. Pero mañana los dos grupos, Lidia estaba con, no, María José Corrales estaba con Jamie y y con Angie, Angeli, sí, muy bien. Y Adriana estaba ¿con quién estaba? con Lidia y Con María Lidia José. y María José. Ajá, Valquiria fue que no llegó y Dolores estaba en gira. Muy bien. Entonces, Valquiria y Dolores, yo les voy a dejar una tareita, pero va a ser en el momento que las chicas presenten el trabajo. Entonces, yo las voy a poner a trabajar a Dolores y a Valquiria en algo mañana que luego lo van a tener que presentar. ¿Estamos claras, Valquiria y Dolores? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a retomar un poquito sobre los conceptos para que vayamos a ver los ejemplos. Fíjense que es bien interesante porque las variables en realidad tienen la función de medir, ¿verdad? Una variable o calificar, si es un enfoque cualitativo, calificar cualitativamente o medir cuantitativamente. Y obviamente es susceptible a ser observada, pesada, medida, ¿verdad? Y lo que tenemos que saber es distinguir cuáles son los tipos de variables. Por ejemplo, ¿de qué depende el peso y la talla del animal? Por ejemplo, va a depender de muchos factores, ¿verdad? De muchos factores que muchas veces puede ser que no los manejemos, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Pero el peso, la talla y la biometría son variables dependientes que constituyen los efectos o consecuencias que se pueden medir. ¿Qué quiere decir? Que hay otro factor grande, ¿verdad? Que va a determinar esa talla y ese peso, ¿verdad? Que puede ser la alimentación, ¿verdad? Pueden ser otros factores biofísicos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que las variables dependientes son las consecuencias, ¿verdad? Y van a estar determinadas de una variable independiente, ¿verdad? Y esas variables independientes son las causas, ¿verdad? Explican cómo se va a desarrollar o a consecuencia esa variable dependiente. Tenemos que estar claros en eso, porque normalmente nosotros confundimos la variable dependiente con la variable independiente. Hay que tener muy claro. Ahora, cuando ustedes definan esto, tienen que hacerlo con sus asesores. ¿Por qué lo tienen que hacer con sus asesores? Porque la parte de producción los especialistas son el ingeniero Siris, el ingeniero Aceituno, el ingeniero Marlon, el doctor Roberto. En todo caso, pues también si ustedes están haciendo un trabajo ya directamente con el ingeniero Eric o también con la doctora Karina Marroquín, ¿verdad? En patología. Entonces ustedes directamente con ellos para estar claros cuáles serían sus variables dependientes o cuál sería su variable independiente. Puede ser que ustedes tengan dos variables independientes o una sola variable independiente y varias variables dependientes, ¿verdad? Entonces, lo que sí es muy importante es que la variable independiente va a representar todos esos tratamientos, factores o condiciones que el investigador va a controlar para probar los efectos de esta variable dependiente. ¿Me entiende? Que puede controlar. Entonces, es algo que tienen que tener bien claro, ¿verdad? El crecimiento, el peso, la biometría no podemos controlarla, ¿verdad? Son dependientes de otros factores.
¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que tener muy claro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Estamos claros hasta aquí con los conceptos? Jamie, Adriana, Sí, sí, Lidia. doctora. Ujú. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, ahora veamos un ejemplito. Vamos a ver un ejemplo sencillo que tenemos aquí y vamos a ver otro. Ya vamos a buscar otro. Entonces, fíjense bien aquí. Este es un ejemplo de un anteproyecto con su marco metodológico. Si se fijan, ¿verdad? Va a quedar grabado y esto les va a servir porque queda grabado, ustedes van a poder utilizar como de guía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí el diseño experimental. Si ustedes se fijan aquí, está hablando cómo va a ser el procedimiento, ¿verdad? La réplica, con cuántas camarones, miren, eh, el protocolo, la calidad, las fórmulas a utilizar, que es parte del marco metodológico, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a esta parte. Miren, esta era la parte que quería que vieran antes. No sé si se logra ver. ¿Logran verla? Esta, tamaño de la muestra. ¿Se fijan cómo tienen que colocarla? Adriana, Jamie, Lidia, Walkiria, Dolores. Sí, Muy bien. Entonces, Angeli, María José. Entonces, fíjense bien, esta tabla, el tamaño de la muestra, colocan población, la heterogeneidad, el margen de error, la confiabilidad, el tamaño de la muestra. ¿Se fijan? Y luego, pues, obviamente tienen que citar la fuente, ¿verdad? Aquí luego vemos materiales, análisis estadístico y en la matriz de operacionalidad. Entonces aquí vamos con las variables. Aquí habla de tasa de crecimiento, pH en calidad del agua, sobrevivencia, ¿verdad? Como parte de las variables. Solo que aquí no me está indicando claramente cuáles son las variables. Ahora, si yo digo tasa de crecimiento es una variable dependiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque estoy hablando de qué? Del crecimiento. El porcentaje cómo va creciendo. Entonces es una variable dependiente. Pero ¿qué es lo que me está planteando? Y la sobrevivencia son dependientes. ¿Qué me está planteando entonces como variable independiente? Porque me está hablando de qué? De adicionar probióticos. ¿Sería la adición de los probióticos una variable independiente? Porque es la que me va a causar o me va a generar los efectos, ¿verdad? ¿Sería entonces la independiente? Pregunto, ¿sí o no? sí, sí, sería Exactamente, independiente. Sí, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, lo que ustedes tienen que tener claro es que la sobrevivencia, el peso, la talla, la biometría, la mortalidad, todo estos tienen que ver con las variables dependientes, porque son la consecuencia. Aquello que yo voy a controlar y que luego me va a generar un efecto, entonces que controlo y que genera luego un efecto, esa es mi variable independiente. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la adición del probiótico sería mi variable independiente. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito, ¿les parece? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Permítanme, vamos a ver aquí. Voy a sacar de los otros ejemplos que tengo acá. Permítanme que estoy cerrando aquí. Vamos a ver aquí si está aquí, está. Permítanme.
Vamos a ver si aquí está. Vamos a ponerlo ahorita. ¿Se logra ver? Sí, Muy bien. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que tiene la evaluación de la calidad del agua en los cultivos a diferentes densidades. Mire, y pesos de siembra. Ya sabemos que los pesos serían las variables dependientes, ¿verdad? ¿Las densidades serían variables dependientes o serían independientes? Pensemos. ¿Es consecuencia o es causa? Control. causa. Causa, exactamente. Muy bien, Walkie. Entonces son densidades, son causas. ¿Por qué? Porque yo estoy eh, controlando las densidades para saber qué ocurre a diferentes densidades con mi siembra. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque está evaluando esa calidad del agua, pero él está haciendo a través de diferentes densidades, porque estoy controlando estos valores, ¿verdad? Y el efecto va a ser el peso de mis animales, conforme a las diferentes densidades en la calidad del agua, ¿verdad? Aquí me aparecen todas las variables, ¿verdad? Que pueden ser desde el peso, la sobrevivencia o lo que yo voy a medir, ¿verdad? Pero obviamente, tanto como lo que vimos en el anterior ejemplo, añadir el probiótico, como las diferentes densidades, son las variables independientes, son las causas. Para luego, porque yo estoy controlando, estoy manipulando, ¿verdad? Lo que yo voy a esperar como resultado es lo que yo voy a obtener de mis animales, ya sea el peso, la sobrevivencia. No sé si ahora ya lo tienen más claro. Jamie, Dolores, Walkiria. Sí, Ahora sí, los demás, María José. María José Corrales, no sé si entró. Creo que no. Creo que no. Solo está Lidia, Walkiria, Dolores, ¿verdad? Ahí están, pero María José Corrales no me entró. Entonces, ¿por qué les muestro esta matriz? Porque ustedes van a hacer en conjunto su trabajo de investigación. Van a colocar, obviamente, ¿verdad? El tema, el título, los objetivos específicos, los objetivos generales en la parte superior, la hipótesis que ustedes se plantean, que es importante también, que debe ser como una aseveración o una relación entre las mismas variables, y van a colocar las variables, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí de manera general. Van a definir cada variable, van a colocar la operacionalización de esos parámetros, o sea, son las fórmulas, los indicadores, los instrumentos y las unidades de análisis, cómo va a distribuir usted en cada tanque, ¿verdad? Porque la muestra son 218, pero en cada tanque, ¿cómo va a distribuir usted su muestra? Entonces son las unidades de análisis en un espacio determinado, porque ya definimos qué es unidad de análisis, ¿se recuerdan? En los planes de pizarra. Entonces esto ustedes también lo tienen que incorporar dentro de su anteproyecto. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Jóvenes, no, doctora. ¿de verdad? ¿Está claro hasta ahorita? ¿Ha quedado claro? Por ejemplo, vaya, ustedes también tienen que definir el análisis estadístico. Es muy importante que no solo vayan a colocar ANOVA por colocar, sino o prueba de T por colocar. No, ustedes tienen que ver si aplica con su investigación ese análisis, ¿verdad? Yo no lo voy a saber. Ustedes pueden ponerme lo que quieran ahí, pero al final ustedes son las mismas las que se están engañando, no es a la profesora. Entonces, ustedes tienen que analizar con su asesor si aplica ese análisis para lo que ustedes están planteando. Entonces, ese análisis estadístico es importante, no solo las fórmulas, ¿verdad? Como estas, el costo-beneficio, la tasa de crecimiento,
¿verdad? Las tablas, por ejemplo, de registros de los datos, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tienen que colocar, miren. La tabla de lista de materiales y equipo, cuánto van a utilizar y obviamente el protocolo, ¿verdad? Y el diseño experimental, cómo va a distribuir usted sus tanques, ¿verdad? Para hacer los sistemas. Ustedes van a depender la especificidad que ustedes van a desarrollar su trabajo, ¿verdad? Miren, la ubicación geográfica, aquí está. Entonces, aquí dice que es el agua, pero en realidad son las densidades. Aquí tiene un error, ¿verdad? Aquí las dependientes son crecimiento, sobrevivencia, el factor, ¿verdad? Y las densidades serían la independiente, porque esas son las que está controlando. Esas son las que están manipulando para ver cuál va a ser la sobrevivencia y el crecimiento de sus animales. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que su variable independiente es la causa, es lo que ustedes tienen el control, ustedes manipulan, mientras que la dependiente es el efecto, la consecuencia de la primera. Ahora sí lo tienen claro, jóvenes. Sí, doctora. Sí, Jamie, sí, doctora. Sí, doctora. muy bien, me alegra. Lidia, todos los demás lo tienen claro, ¿verdad? Que es muy importante. Aquí, por ejemplo, tienen una relación de hipótesis. Aquí dice la calidad del agua resulta apropiada. Yo diría que este tiene otro tipo esta sí no la dejaría como hipótesis. El porcentaje de crecimiento relativo supera el 50% en ambas densidades de siembra. Y esto da una explicación. Las hipótesis normalmente no dan explicaciones, jóvenes, sino que son relaciones, que puede ser una relación de incidencia entre una variable y otra. Por ejemplo, si usted tiene alimento, entonces tiene el alimento, por decir, semilla de jícara, por decir algo. Y usted dice, el incremento en el porcentaje, por ejemplo, por decir el 30-40% de harina de semilla de jícara, incrementa el crecimiento en la tilapia, por decir algo. Esa es una relación, la hipótesis, ¿verdad? O disminuye, ustedes lo plantean. Entonces, es una relación, pero este tipo de hipótesis no está muy bien relacionada. Yo sugiero que se asesoren, que traten de buscar con sus asesores hacer hipótesis correlacionales, que estén relacionadas con lo que ustedes están planteando, porque si no, entonces se vuelven como confusas y no es una hipótesis que va a probar, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá para Sí, continuar? doctora. Ujú, Una pregunta. ujú. Eso de las hipótesis va en el segundo avance, ¿o no? No, van en el tercer avance. Lo que pasa es que yo estoy adelantándome, pero Ah, ahorita no le ponga tanta mente. Recuerde que el segundo avance ya les voy a mostrar qué es lo que van a hacerle ustedes énfasis. Lo que pasa es que estoy haciendo estas explicaciones porque vamos adelantando contenido, ¿verdad? ajá. ¿Verdad? Sí, Pero no hemos doctora. entrado a explicar completamente lo que es una hipótesis, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a eso, ¿verdad? Solo Ok. era para mencionarles. Muy buena pregunta, para aclarar, ¿verdad? En el segundo avance ustedes no van a presentar eso. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? En el segundo avance va a ser las correcciones del primero más el marco conceptual, antecedentes y marco teórico, ¿verdad? Eso es el segundo avance. Ya el tercer avance es el marco metodológico que va con todos los aspectos que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Que es la muestra, la población, el equipo de materiales, la matriz operacionalización, las variables, la ubicación geográfica, el alcance de la investigación, todo eso. Pero en el segundo avance ustedes solo colocan el marco teórico, los antecedentes y el marco conceptual, más las modificaciones del primer avance. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, la muestra tenemos que tenerla muy clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Y luego
Yo sugiero que hagan un esfuerzo por ver este diseño experimental, que es fácil y rápido, ¿verdad? Para que tengan más claro cómo lo van a desarrollar, además de las explicaciones que ha hecho su profesora, ¿verdad? Miren, aquí está nuevamente lo que hemos visto en el plan pizarra, ¿verdad? Donde habla que es la validez interna, que es comparar los grupos que va a contrastar, ¿verdad? O sea, usted va a comparar uno donde obviamente no va a probar nada, sino que ya se sabe que usted tiene uno ya, por ejemplo, un alimento comercial ya comparado, ya establecido, o un probiótico comercial que va usted a crear otro probiótico, entonces va a comparar ambos grupos. Y la validez externa del estudio es representativo de la realidad, que se refiere a la muestra que usted va a utilizar, ¿verdad? Ya dijimos que no podemos utilizar menos de 70 individuos, ¿verdad? Eso ya lo expliqué yo de manera presencial. Y la unidad experimental, ¿verdad? Que es el espacio donde usted coloca sus animales. Bueno, ahora vamos a ver qué es el segundo avance que vamos a presentar para que lo tengamos claro y no nos confundamos. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, vamos a presentar todo lo anterior del primer avance con todas las modificaciones y vamos a presentar el marco teórico, ¿verdad? Con la descripción biológica de la especie, su fisiología, su ecología. Miren, las imágenes, todos las palabras o términos que están relacionadas con la investigación que ustedes están planteando, si hay ventajas o desventajas, en este caso es por el probiótico, ¿verdad? Antecedentes, investigaciones, tienen que colocar los títulos de las investigaciones, se fijan, miren, ¿verdad? Relacionadas con ese tema, tanto a nivel internacional como a nivel de Centroamérica y a nivel de Honduras, miren, ¿verdad? Y obviamente las palabras o términos que están relacionadas con la investigación, ¿verdad? Ese es un marco teórico. Los conceptos, marco conceptual, palabras o términos relacionados, como es el caso de vibrio, ¿verdad? Como es el caso de calidad, de estrés, sistemas acuapónicos, probióticos y luego antecedentes. ¿Cuántas hojas son las que corresponden a este grupo? Entonces me voy a la parte y descargo, me voy aquí y nos vamos a ir al aula virtual y me voy al trifolio. ¿Se está logrando ver en la pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Ahora sí, miren. Entonces me voy a antecedentes. ¿Cuántas páginas son? Son 2 páginas. ¿Cuánto es del marco teórico? Son 3. ¿Cuánto es el total entonces que debo de incluir dentro de mi segundo avance de marco teórico? 5 páginas, más lo del primer avance. ¿Me están comprendiendo? Sí, doctora. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, me voy otra vez. Voy a compartir para ustedes. Permítanme, voy a ir otra vez acá mejor. Desde acá, me voy acá y me voy a la guía del segundo avance. Ustedes tienen que descargar cada guía. Jamie, Lidia, Walquidia, Dolores, Ángel y María José tienen que descargar cada guía. ¿Por qué? Porque cada guía me dice cuánto es el total de bibliografías o referencias. Me dice qué son las secciones que yo debo de incluir, ¿verdad? Para el trabajo. Miren. En este caso no vamos a usar Citavi, pero siempre tengo que auxiliarme de las normas APA séptima edición. Mire, y aquí está lo que me indica. Ustedes tienen que descargar para cada avance su guía para el desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Muy bien. Bueno, nos quedaríamos acá
porque mañana vamos a ver las fechas y otros elementos. Em, Ahora yo les voy a hacer una pregunta aquí, ustedes la van a responder. Les voy a hacer una pregunta. Ahí está la pregunta, respóndanla cada quien. Voy a dejar de grabar.